Ánimo, ánimo. Pues vamos a informar el día de hoy, como lo hacemos los jueves, sobre la situación de justicia en casos en donde no se permite de ninguna manera, por más difíciles y complicados que se presenten, que haya impunidad. Se está cumpliendo con el compromiso de cero impunidad. Es cero corrupción, cero impunidad. Entonces nos va a informar Ricardo Mejía y también hoy 15 de septiembre vamos a dar a conocer lo que se ha hecho para liberar a presos inocentes o presos que no han sido sentenciados o que no han tenido defensa por su situación de pobreza, presos indígenas, por delitos verdaderamente menores, que se les abandonó o sus familiares no han tenido la posibilidad de hacer los trámites o no tienen apoyo de abogados de las defensorías de oficio o enfermos, ancianos. Entonces el día de hoy vamos a informar y hemos trabajado de manera conjunta, aun cuando son dos poderes autónomos independientes, con el Poder Judicial. Por eso está aquí con nosotros el maestro Carlos Antonio Alpizar Salazar, que es secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, que también está trabajando, ayudándonos en este propósito, con la licenciada Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ya saben, ustedes se tienen que enfrentar muchos obstáculos, son muchos los trámites, hay resistencias, pero se va avanzando y existe la voluntad de liberar a todos los que no deben de estar en las cárceles. Existe esa inquebrantable voluntad de parte del Ejecutivo. Entonces vamos a empezar con Ricardo Mejía, si les parece. También todavía, antes de darle la palabra a Ricardo, todavía se puede. Es hasta en la noche. Tengo información que nos está ayudando mucho la gente. Son 500 pesos el cachito y los premios pues es en dinero y también los lotes. Y el beneficio es para una obra pública importante. Todo se va a destinar a seguir financiando la presa de Santa María en Sinaloa, donde están los terrenos. Ahí mismo se queda el dinero. No se va a otro estado, porque esa es la política que hemos definido, y tampoco se queda en Hacienda, en la Bolsa General, sino de la lotería a el proyecto directo. Mira, ven acá, ven. Tómate una foto aquí conmigo. Pues adelante. Muy buen día, con su permiso, señor presidente, señora secretaria. Vamos a dar cuenta del informe Cero Impunidad, que es un esfuerzo del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las Secretarías de Seguridad de los Estados, las Fiscalías locales y la Fiscalía General de la República. Durante el periodo que se informa, es decir, del 8 de septiembre al 14 de septiembre, se detuvieron un total de 8.286 personas por diversos delitos del fuero común y federal, y de este total, una vez analizadas las detenciones, fueron presentadas ante el Ministerio Público 8.022 personas. Siguiente. Informar que durante este periodo hubo 4 personas extraditadas a los Estados Unidos a partir de diferentes pedimentos que hubo ante la Cancillería y una vez que fueron procesadas por la Fiscalía General de la República y la Judicatura Federal. El 11 de septiembre, la Fiscalía General de la República informó que se entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Juan S. El Sillas y o El Ruedas, de nacionalidad mexicana, requerido por una corte de distrito en Dakota del Norte por la probable responsabilidad en delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Este individuo, durante los años de 2004-2011, fue integrante del cártel de los Arellano Félix o el cártel de Tijuana, dedicado al tráfico de drogas. También en otros procesos de extradición realizados, la Fiscalía informó que fueron entregados en extradición 3 masculinos a distintas cortes por su responsabilidad en diferentes delitos. Francisco M., requerido por la Corte Superior del Estado de California por delitos de homicidio, portación de arma de fuego, tentativa de secuestro, secuestro y asociación delictuosa. Rafael G., requerido por una Corte de Distrito del Condado Lucerne, en Pensilvania, por delitos de homicidio, lesiones graves y amenazas, entre otros. Y Ángel B., requerido por la Corte de Arizona por el delito de abuso sexual. Siguiente. Informar también que con relación al delito de robo de hidrocarburos, conocido como huachicol, fue detenido un presunto operador del grupo criminal Sangre Nueva Z. Esto fue a partir de una investigación de la Fiscalía General de la República con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, con lo que se logró vincular a Ricardo T., alias El Poblano, tras cumplimentar una orden de aprehensión en su contra en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Fue una operación de Guardia Nacional y Sedena y fue en San Blas, Otzacatipán, en Toluca, en el Estado de México. Ya está vinculado a procesos. Siguiente. También, y como lo hemos venido haciendo de manera recurrente, sobre el caso del linchamiento que hubo en agravio de Daniel N. en Huachinango, Puebla, informar que se detuvo a otro sujeto por el delito de homicidio calificado. Ya fue vinculado a proceso, se trata de Samuel N. Y con esto, siguiente, van ya 10 personas detenidas y vinculadas a proceso por delito de homicidio en agravio de Daniel N., quien fue linchado en esa localidad. Siguiente. También informar que en Sonora, a partir de investigaciones de la unidad antisecuestros, se logró la detención de Saúl N. y Gildardo N. al cumplimentárseles orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado cometido en agravio del empresario de las taquerías El Chino en Hermosillo el pasado 31 de agosto, lo cual fue una acción muy rápida, muy contundente de esta instancia ministerial. Siguiente. También informar que en San Carlos
Carlos, en Sonora, también fueron detenidos diferentes sujetos vinculados a temas de homicidios. Se trata de 5 personas que participaron en diferentes eventos. Uno de ellos es el caso del bar La Bartina, donde se cometieron homicidios en contra de diferentes personas y ya fueron vinculados a proceso. 2 de ellos, Leonardo N. y Jonás N., alias el 306 y el 336, participaron en ambos eventos y todos ya están vinculados a proceso penal. También informar que en el caso de Ailín Amairani en Guaymas, también ya fue detenido José Camilo N. por el delito de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en agravio de Ailín y su pareja Jesús Alberto y otras personas a quienes no solamente habrían desaparecido en un primer momento, sino también privadas de la vida. Ya están vinculados a proceso penal. También con relación al homicidio del exalcalde de Yecapixtla en Morelos, Refugio N., ya fue detenido Fernando Arturo N., alias El Chavo, por el delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa por los hechos donde perdió la vida Refugio N. y otras personas en el estado de Morelos. Ya fue detenido, ya fue vinculado a proceso penal y se continúan con las investigaciones para detener otros sujetos que podrían haber sido copartícipes. También con relación al grupo antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que ha impulsado la secretaria Rosa Isela Rodríguez, informar que producto de las acciones que se llevan a cabo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México hubo diferentes detenciones por homicidio y feminicidio durante los días que se informa, del 9 al 13 de septiembre, en Metepec, en Chiautla, en Ixtapaluca, en Ecatepec y también en colaboración con autoridades de Puebla, de Víctor Iturbide N. el pasado 13 de septiembre. Se continúa con las acciones de este grupo antihomicidios. También informar que en el caso de persecución criminal en el estado de Quintana Roo, a partir de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo, que también colabora ahí una célula de la Coordinación Nacional Antisecuestro, fueron detenidos diferentes homicidas en diferentes lugares, en Cancún y también en el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen. Hay ya algunos vinculados a proceso penal. Estamos hablando de 4 detenidos en estos hechos, y otros 3 más en diferentes hechos que se realizaron en Cancún, Quintana Roo. Como lo instruyó el presidente de la República para analizar diferentes casos de despojos de inmuebles, de propiedades, donde hay la colusión de notarios, servidores públicos y grupos criminales, vamos a ir poniendo algunos casos en algunos estados de la República. Este caso es del estado de Oaxaca. Es el delito del anterior, por favor. El modus operandi de los sujetos, grosso modo, es el siguiente. Ubican una propiedad que les resulta atractiva por la plusvalía, por la ubicación o por presumiblemente incluso no tener un propietario visible. Se investigan en los registros públicos, en catastro e incluso en el registro civil, y a partir de la colusión también con notarios simulan actos jurídicos para ir despojando a los legítimos propietarios de estos inmuebles. Una vez que proceden a hacer este cambio, esta simulación, hacen inscripciones precautorias en el registro público de la propiedad, en el catastro, y modifican las escrituras. En muchas de estas operaciones intervienen grupos criminales, gestores o supuestos líderes que intervienen para, en colusión con servidores públicos y notarios, alterar las escrituras y las inscripciones registrales. También esto va acompañado de diversos delitos, en ocasiones violencia física, donde se apoderan del inmueble, extorsión, amenazas, daños, privación de la libertad, incluso en los casos más extremos, privación de la vida, es decir, homicidio. Una vez que hacen todas las alteraciones, inscriben las nuevas escrituras y obtienen recursos a través de la venta de inmuebles. Siguiente. En el caso de Oaxaca, hay un total de 1,467 carpetas de investigación que se iniciaron en el periodo de marzo de 2021 a julio de 2022. De ellas, un 14.5% de las carpetas iniciadas, es decir, 213 de las carpetas de despojo, están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales. Siguiente. Incluso algunos homicidios, como el de Ivonne N. en Ocotlán, el de Enrique N., quien fuera magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, y de Carlos Eduardo en el municipio de Juchitán, vinculado a una organización social, y de todos ellos ya hay detenidos autores materiales e intelectuales en estos eventos, y por estos hechos, servidores públicos y al menos 6 notarios se encuentran vinculados a actos de despojo en el Estado de Oaxaca. Siguiente. También en Tehuantepec hay ya carpetas de investigación contra diferentes personas, organizaciones entre comillas sociales, que se apoderan de inmuebles, hacen invasiones y amenazan o despojan a propietarios, incluso a veces de bienes también públicos, bienes de carácter federal. Por ejemplo, en el caso de Sergio N. y Anastasio N., están acusados del delito de privación ilegal de la libertad. El pasado 28 de junio, un grupo de 50 personas, encabezados por Sergio N., portando machetes, se presentaron a un inmueble del ISSSTE, donde trabajadores de la empresa de desarrollo de tecnología y servicios integrales se encontraban realizando trabajos de remodelación, y donde el supervisor de la obra fue privado de la libertad y llevado a la casa ejidal, es donde lo obligaron a firmar un acta y lo mantuvieron en contra de su libertad retenido. Siguiente. Estos son otros casos en Tehuantepec, también diferentes carpetas de investigación, y hay diferentes imputados que tienen que ver con el delito de despojo en Tagalaba, Tehuantepec, Oaxaca. Así cada semana vamos a estar refiriendo algunos casos, algunos por el sigilo de las investigaciones y para no alertar se mantienen en secrecía, pero siguen poniendo los modus operandi. Y en el caso de San José de Gracia, en Michoacán, donde fueron presumiblemente asesinadas varias personas en un velorio en febrero del presente año, se sigue el despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, y se siguen deteniendo personas vinculadas a los grupos criminales de la zona, entre ellos a 2 autores materiales de los hechos de homicidio. Siguiente. En estos días, del 6 al 12 de septiembre, en Mazamitla y en Marcos Castellanos, que es el municipio de San José de Gracia, fueron detenidos 13 generadores de violencia con armas largas, cortas, chalecos tácticos y droga, entre otros objetos criminales. Siguiente. Aquí está el aseguramiento. Siguiente. Y esto nos da un total de 53 generadores de violencia detenidos desde que se hizo el despliegue por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en abril del presente año. Siguiente. También informar que en diferentes operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional hay 46 detenidos en diferentes municipios. En Ahome, Sinaloa, 2 personas. En Tijuana, una persona detenida con casi $83,000 sin acreditar su legal propiedad. En Ixtlán del Río, en Nayarit, 2 personas con armas largas. Siguiente. En San Luis de la Paz y en Celaya, Guanajuato, 4 personas detenidas con armas largas, con armas cortas. En Acapulco, Guerrero, 2 personas detenidas con 3 armas largas y 2 armas cortas. Igual en Mexicali, también otro sujeto con dinero. Siguiente. En Tijuana, Baja California,
California, 2 personas detenidas con 369 kilos de cocaína. En Caborca, Sonora, 5 personas detenidas con 5 armas largas. En Zamora, Michoacán, 3 personas detenidas con 3 armas largas. Siguiente. En Ciudad Juárez, 1 persona detenida con casi $200,000 americanos sin acreditar su legal propiedad. En Tapachula, Chiapas, 3 personas detenidas también con dólares americanos. En Teocuitlán, Tatlán de Corona, en Jalisco, 4 personas detenidas con 2 armas largas y 2 cortas. Siguiente. También en Coahualco, Estado de México, 3 personas detenidas. En Tangancícuaro, en Michoacán, y en Empalme, Sonora, otras personas detenidas con armas largas, lo que nos da un total de 46 personas. En Yécora, Sonora, en Comonfort, Guanajuato, y también en Cananea, Sonora. Siguiente. Otras más en Metepec, en el Estado de México, y en Irapuato, Guanajuato, 5 personas agresoras con 3 armas largas y un arma corta. Siguiente. Informar que de parte de la Secretaría de la Marina hubo una nueva operación que generó el aseguramiento de 2,035 kilogramos de cocaína, lo que representa una afectación económica a la delincuencia organizada por 570 millones de pesos. Aquí lo relevante es que ya en lo que va del presente año se han asegurado 48 embarcaciones, se ha asegurado 20.6 toneladas de cocaína, es decir, 20.628 kilogramos, que representa una afectación económica a la delincuencia por más de 5,000 millones de pesos. Y también en otra operación realizada por la Secretaría de la Marina en coordinación con la Fiscalía Estatal y la Policía Municipal, durante un cateo en un domicilio de Guaymas, se aseguraron 23 armas largas, 3 armas cortas, un tubo lanzagranadas, chalecos tácticos, tripié para arma larga, entre otros instrumentos utilizados por la delincuencia en un domicilio de Guaymas, Sonora. Siguiente. Informar que la Coordinación Nacional Antisecuestros, la Secretaría de la Marina en coordinación con la Fiscalía de Nuevo León, lograron la detención de Fernando N., alias El Cáncer, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, tras cumplimentar un orden de aprehensión por secuestro agravado. Este sujeto es uno de los objetivos prioritarios de la Mesa Estatal de Seguridad de Nuevo León. Hay un grupo permanente también en Nuevo León de la Coordinación Antisecuestros que está colaborando con la Fiscalía en la detención de objetivos prioritarios y ya se puso a disposición de las autoridades ministeriales a Samuel N., alias El Cáncer, por estos hechos. Siguiente. También, en cuanto a vinculaciones relevantes, José G., alias El Fumador, y Osejón, de la Organización de los Mezcales, perteneciente a José Bernabé, alias La Vaca, ya fue vinculado a proceso penal. Él había sido detenido en Aguascalientes, con armas y drogas, entre otros objetos. Siguiente. Informar que la Fiscalía de Michoacán, ante el Tribunal Superior de Justicia de la entidad, obtuvo fallo condenatorio en contra de José Luis N. por su responsabilidad en el secuestro agravado y homicidio del activista Yunuen L., ocurrido en Morelia. En los próximos días se va a llevar la audiencia para individualizar la pena, pero ya fue condenada por este delito. Siguiente. También informar que la Fiscalía de Sonora logró obtener una sentencia condenatoria por 60 años de prisión en contra de Martín Esteban N., alias El Berru, por el homicidio de un menor de 5 años, hecho ocurrido el pasado 28 de agosto de 2022. Fue declarado culpable tras aceptar su culpabilidad por los hechos, de tal suerte que se pudo agilizar el proceso penal y se le sentenció ya a 60 años de prisión por este incalificable delito. Siguiente. También sentencias obtenidas por la Fiscalía de la Ciudad de México ante el Tribunal de la Ciudad de México, diferentes, una de ellas por 44 años en contra de Santiago N. por la violación a 2 menores, otra por secuestro agravado por 140 años en contra de 3 sujetos, Eduardo, Ignacio y Jacobo N., otra más por secuestro exprés de 50 años también en contra de 3 personas y otra más por 50 años también en contra de 4 personas, entre ellas 2 femeninas, por el delito de secuestro exprés. Como cada semana se informa que fueron detenidos 16 presuntos autores de feminicidio. Algunos días se informó durante este informe, 3 de ellos sentenciados en eventos en Sonora, Estado de México, Querétaro, Oaxaca, Puebla, siguiente, Jalisco, Michoacán y Veracruz. Siguiente. Con relación a los casos de los homicidios de los periodistas, se siguen integrando las investigaciones complementarias. Hay avances, pero no se pueden todavía judicializar, de tal suerte que por la Secretaría de la Investigación en esta ocasión no informaremos de avances. También quiero señalar con relación al fallo de un juez de control en el estado de Tamaulipas, caso de Matamoros, en contra de José Luis Abarca, donde generó la absolución por el delito de secuestro agravado en contra de José Luis Abarca, por el tema de Ayotzinapa, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, hechos cometidos en septiembre de 2014. Informar que el juez de procesos penales del estado de Tamaulipas, en Matamoros, decretó la absolución en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas más. Esto se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal, de tal suerte que José Luis Abarca y estos 19 copartícipes no saldrán de prisión. Esto lo subrayamos porque se difundió profusamente ayer en medios dando a entender que recuperaría su libertad. También informar que se va a proceder a interponer una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de este juez de procesos federales, que vale la pena subrayar que con esta sentencia absolutoria en primera instancia de José Luis Abarca y 19 personas, acumula un total de 98 exoneraciones en primera instancia en contra de diferentes individuos que participaron en estos hechos. Se sigue impugnando legalmente, no va a haber impunidad, pero sí es importante también señalar que se va a proceder en términos de la ley ante el Consejo de la Judicatura en contra de este juez de procesos penales. Informar también con relación al caso Ayotzinapa y con relación al informe que presentó en días pasados la Comisión Presidencial para la atención del caso Ayotzinapa, que preside el subsecretario Alejandro Encinas, y al momento se han liberado 4 órdenes de aprehensión, se han dictado 4 órdenes de aprehensión contra elementos del ejército mexicano. Al momento se han ejecutado ya 3 de ellas, hay 3 detenidos, entre ellos el comandante del 27 Batallón de Infantería, cuando se suscitaron los hechos en Iguala en septiembre de 2014. Ya 3 detenidos, hay 4 órdenes de aprehensión y se seguirá informando al respecto. ¿Cuánto, presidente? Muy buenos días, tengan todas y todos. Con su permiso, señor presidente. Hoy, 15 de septiembre, aniversario del grito de independencia y libertad, me permito informar al pueblo de México que quedaron en libertad al día de hoy 2,685 personas que permanecían encarceladas en centros penitenciarios. Por instrucción presidencial, la Secretaría de Seguridad
Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación nos dimos a la tarea de gestionar las libertades anticipadas, amnistías de indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura. Es, como usted lo ha dicho, señor presidente, un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con violencia. Gente humilde que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o ha enfrentado todo tipo de adversidades. De este total de 2.549 personas que se encontraban recluidos en centros penitenciarios de alguna de las 32 entidades del país, han sido preliberadas 123 mujeres, 120 adultos mayores, 208 con enfermedades crónico-degenerativas, 51 indígenas, 15 extranjeros y 2.032 personas que cumplieron con los requisitos de ley para libertades anticipadas. Con decisiones como las tomadas por usted, señor presidente, personas que vivieron discriminación, enfrentaron la pobreza en sus comunidades y no tuvieron oportunidades de desarrollo o no contaron con una defensa adecuada, pueden ser hoy partícipes de un acto de justicia del gobierno. Solo por mencionar un ejemplo, me referiré al caso de un hombre de 38 años de edad, perteneciente a la comunidad indígena Rarámuri, que desde niño enfrentó discriminación por el uso de su lengua materna y se dedicaba a la tala de árboles y a la pizca de manzana en Chihuahua. Su familia vivía en la pobreza, por lo que nunca recibió una visita, una carta o un apoyo económico durante su estancia en reclusión. Es primo, delincuente y enfrentaba una condena de 12 años de prisión y 2 años antes, antes de cumplir su condena, obtuvo su libertad también por buena conducta. También, a través de la ley de amnistía, que es otro proceso por separado que se lleva, ha sido posible otorgar la libertad a 136 personas, 66 de ellas en pobreza, 42 mujeres, 21 indígenas, 2 con discapacidad permanente, 4 víctimas de intimidación y 1 víctima de discriminación. Nosotros decimos que con acciones como estas avanzamos en la construcción de una sociedad más humanitaria, igualitaria y justa. Y como decía Martin Luther King, la paz no es simplemente la ausencia de tensión, es la presencia de justicia. Muchas gracias por tu atención y muchas gracias que nos permiten servirles y trabajar para ustedes. Muy buenos días tengan todos ustedes. Me permito dar a conocer por parte del Poder Judicial Federal personas que han sido liberadas, que fueron privadas de su libertad en el transcurso del mes de junio de este año al día de hoy del presente año, por parte del Poder Judicial Federal. Todas aquellas que han sido beneficiadas por preliberación son 329 personas, por acuerdos reparatorios 40, por suspensión condicional 137, por criterios de oportunidad 3, por medidas de cambio de medidas cautelares 97, las personas que fueron visitadas por el ministro presidente en Santa Marta, Catitla 5 y otras que han sido liberadas por no ejercicio de acción penal, sobreseimiento y detención ilegal. En total da una suma de 1.198 personas liberadas, insisto, del mes de junio de este año al día de hoy. Como ven, este es un claro ejemplo de que se está trabajando de manera conjunta, coordinada e institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, respetando la plena autonomía y la independencia de todos y cada uno de los jueces y magistrados, y en donde la labor de la Defensoría Pública Federal ha sido elemental y de gran importancia para lograr que se pueda llevar a cabo este gran compromiso entre ambos poderes y sea hoy una realidad. A lo largo de la administración del presidente Arturo Saldívar, estamos haciendo un gran esfuerzo para que la justicia en nuestro país no solo privilegie a quienes más tienen. Seguimos teniendo una justicia en donde las cárceles están llenas de inocentes y cuyo único delito es la pobreza. Por ello, seguiremos trabajando de manera conjunta y coordinada con el secretario de Gobernación, con la secretaria de Seguridad Pública Federal, para acercar la justicia a las personas más necesitadas y para los más pobres de nuestro país. Dentro de la mesa de coordinación que existe con la Secretaría de Seguridad Pública, hay una lista que se ha puesto a la mesa, que son alrededor de 2.012 personas, en las cuales se está revisando caso por caso para ver la posibilidad de que puedan obtener su liberación, como lo antes mencionado. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Con permiso, señor presidente. Muy bien, vamos. Primera fila. Bueno, los tres. A ver si. Pero vamos a ir alternando con compañeras, mujeres y hombres. Buenos días, señor. Buenos días, señor presidente, secretaria, secretarios. Carlos Montesinos, de Reporte Índigo. Primero preguntarle respecto a esta iniciativa que se presentó del Grupo Parlamentario de Morena para limitar las facultades de la Suprema Corte, para que no pueda anular leyes o interpretarlas. Usted en las semanas anteriores manifestó su punto de vista respecto a estas posturas que había tenido la Corte en el tema del Código Penal Federal, pero también había hablado de no hacer una reforma al respecto. Si nos pudiera dar un posicionamiento, por favor. Mire, nosotros no estamos promoviendo ninguna iniciativa con ese propósito. Seguramente lo están haciendo en el Poder Legislativo, porque también ese poder tiene la facultad de presentar iniciativas, diputados, senadores, pero en lo que corresponde al Poder Ejecutivo no se ha presentado ninguna iniciativa de reforma a la Constitución con ese propósito. Ya hemos explicado en otras ocasiones de cómo consideramos debemos de mantener un auténtico Estado de Derecho, que no existía, porque eso también suele olvidarse. Era un Estado de chueco lo que había. El poder de los poderes era el Ejecutivo. Ahora, tanto el Poder Legislativo, como es evidente, y el Poder Judicial actúan con independencia, con autonomía. Nosotros somos respetuosos de los otros dos poderes y no se actúa por consigna, no se dan órdenes. El presidente no es como antes o como actuaba el presidente en otros tiempos. En otros tiempos, aunque en la Constitución se establecía la división y el equilibrio entre los poderes, lo cierto es que el Poder Legislativo y el Poder Judicial eran apéndices del Poder Ejecutivo. Era el presidente el que mandaba, decidía todo.
ahora la Fiscalía es autónoma y se respeta lo que deciden, desde luego el Poder Judicial. Tenemos diferencias con el Poder Judicial. Ahora mismo están expresando por la actitud del juez que ha dejado en libertad a presuntos implicados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Un juez de esas cosas también extrañas, aunque sean legales, de Tamaulipas. Y vamos a presentar, porque sí podemos hacerlo, es una queja a la judicatura del Poder Judicial. Eso lo hacemos. Pero en este caso, una iniciativa para restarle facultades al Poder Judicial no se está promoviendo por el Ejecutivo, para que quede claro. Entonces no cuenta con su respaldo, no cuenta con su respaldo en caso de que siga avanzando. ¿Qué pasó? Son decisiones que toman los legisladores, nada más para aclarar eso, pero no es una iniciativa propuesta por el Ejecutivo. Pues pienso que no estamos en condiciones como para llevar a cabo ninguna reforma que tenga que ver con el Poder Judicial. Me refiero a una reforma constitucional. La política es tiempo, entre otras cosas. Yo les he comentado que cuando tomé el cargo, cuando por mandato popular la gente decidió que yo me desempeñara como presidente, entrando, me planteé a sabiendas de que no andaban bien las cosas, desde luego en el Poder Ejecutivo, pero también en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Pruebas en el Legislativo se habían establecido como mecanismos de control y de manipulación, los llamados moches. No estoy inventando nada. Al grado que para reformar la Constitución sobornaban a diputados y a senadores. En el Poder Judicial, ya hemos hablado, problemas con jueces o magistrados, con ministros vinculados con actos de corrupción. Y en el Poder Ejecutivo, pues imagínense que la seguridad pública estaba a cargo de la delincuencia y estaba en alza la venta, la entrega, el remate de los bienes del pueblo y de la nación a particulares, allegados a los políticos. O sea, una descomposición completa, la decadencia. Entonces había que optar entre inconvenientes y priorizar, es decir, que sí, que no, o que sí vamos a poder, que cale hondo, que transforme. Entonces, con mucha claridad decidimos de que íbamos a enfocar toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo a desterrar la corrupción. O sea, así como el tema principal de la agenda. ¿Se acuerdan que en el periodo neoliberal había una agenda de las llamadas reformas estructurales? Pues no existía el combate a la corrupción en esa agenda. Y en la nuestra, el principal tema es el combate a la corrupción. Hasta lo decía antes de entrar, que me preguntaban, dígame cuál es su plan, su programa, pero expréselo rápido, usted que ni siquiera habla de corrido, y dígalo en 2 segundos, en lo que dura parado en un solo pie, decía yo, acabar con la corrupción. Ese es el plan. Entonces, a eso nos hemos dedicado, a no permitir la impunidad. Y en el caso del Poder Judicial, pues se pudo en su momento presentar una iniciativa de reforma y optamos por no hacerlo, pensando que si se proponían como ministros mujeres, hombres, rectos, íntegros, incorruptibles, la reforma del Poder Judicial podría darse, que es además lo mejor, desde adentro. Y sí, se ha ido avanzando, pero falta. Como falta también en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, porque es un proceso. Estaba muy arraigada la corrupción. El gobierno era un comité al servicio de una minoría rapaz. Era el gobierno de la corrupción, el gobierno del saqueo, el gobierno del autoritarismo, el gobierno de la injusticia. Eso es lo que prevaleció durante 36 años, el gobierno del saqueo. Por eso se están llevando a cabo los cambios y hay, como es natural, hay oposición. Pero yo celebro que los cambios se están dando a pesar de los cuestionamientos, ataques de la oposición que no han superado, no han rebasado lo permitido. Son insultos, en el caso extremo, amenazas, pero no ha pasado a mayores. Hay quienes están muy enojados, pero se les va pasando y algunos se van convenciendo. Solo los que son muy ambiciosos y no tienen llenadera y que quisieran seguir manteniendo los privilegios, seguirse enriqueciendo, dominados por la avaricia y también por el poder, porque se sentían superiores, se sentían los dueños de México. Y les molesta mucho que ahora los protagonistas principales de esta historia sean todos los mexicanos y que los dueños de México sean los mexicanos, mujeres, hombres, de todas las clases sociales, de todas las culturas, de todas las religiones, ricos o pobres, y que el gobierno esté al servicio de todos, no al servicio solo de una minoría, porque tienen más dinero, porque tienen más títulos académicos, porque se sienten de sangre azul, porque se creen merecerlo todo. Hay una parte, me decían en el documental de Florence, alguien que lo vio, porque yo no he tenido oportunidad de verlo. Además, como dicen, que horroriza porque se ven muy desalmados los que actúan, que además son actores reales, y queda la impresión de que estábamos en manos de delincuentes, y eso no me da muchas ganas para verlo. Pero alguien me dijo que hay 2 o 3 cosas clave, pero me contó de una escena que no sé si sea cierta, donde un policía le dice a la señora francesa, ¿cómo crees que yo a ti te iba a hacer daño si tú eres blanca como yo? Margolis. Ah, sí. Imagínense eso, racismo, pero por encima de cualquier otra cosa. Es decir, si somos blancos, ¿cómo te voy a considerar a ti delincuente? ¿O te voy a dar trato de delincuente? Entonces, eso había, o sea, no lo estoy inventando, por eso es el coraje. Pero bueno, pues se tiene que ir entendiendo de que eso estaba mal, está mal, no hay que ser racista, no existen las razas, existen culturas, y nadie debe sentirse superior, hay que actuar con humildad, hasta el poder es humildad. ¿Qué hace uno cuando va a un templo? ¿Allí se muestran las diferencias? No, ¿por qué? Nos hincamos para estar iguales, es un acto de humildad. Hasta el Negromante decía que era liberal. Yo me hinco donde se hinca el pueblo. Pero la descomposición no solo era en lo económico o una crisis de bienestar o una crisis política, era una descomposición en todos los órdenes de la vida pública, una decadencia. Entonces se debe de entender, en vez de estar desatando odios y coraje, de que eso ni es humano, ni es cristiano, ni puede
ayudar a tener una convivencia en armonía y una sociedad mejor. Y que no queremos heredar eso a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces es un poco mi reflexión, que los legisladores resuelvan en libertad sobre esto. Y también sobre el tema legislativo, señor presidente. Ayer ya se aprueba la primera etapa de esta ampliación al despliegue de las Fuerzas Armadas hasta 2028. Primero fue una aprobación bastante estrecha, por solo 3 votos de la mayoría calificada. Primero, preguntarle su perspectiva ahora que pasa al Senado. Y segundo, si ya con esta votación espera contar con el apoyo del PRI en futuras iniciativas que puedan llegar, no sé, la reforma electoral que todavía está en puerta, sobre estos 2 temas. Por favor. Pues yo estoy muy contento con la votación de ayer en la Cámara de Diputados, porque tiene que ver con la racionalidad, es actuar pensando en la gente, como tenemos que actuar los servidores públicos, despojarnos de nuestros intereses personales, por legítimos que sean, y pensar en el interés general. Ya lo hablamos. ¿Qué fue lo que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados? Pues que se amplíe el plazo para que la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina nos sigan ayudando en las tareas de seguridad pública, porque lo necesitamos para garantizar la paz. Y de manera simplista se piensa que lo que se busca es militarizar o reprimir o establecer un régimen dictatorial. Todo eso es falso, son invenciones. Si de eso se tratara, no haría falta ni siquiera reformar la Constitución, como era antes, cuando Felipe Calderón declara la guerra. ¿Estaba permitido en la Constitución que el ejército participara en labores de seguridad? No, dio la orden, ya están los militares. Y pues era un civil, el secretario de Seguridad Pública. Y miren los resultados. Se asoció con la delincuencia organizada y se convirtió en un hombre poderosísimo, que ese es otro asunto también destacado del documental al que hicimos referencia, la declaración de Sarkozy, expresidente de Francia, de que García Luna tenía mucha influencia, mucho poder, dominaba, no sé si lo dice así textualmente, pero sí, era como el brazo derecho de Felipe Calderón, y era un civil, un ingeniero. Entonces, no es ese el propósito. Nosotros, a diferencia de otros gobiernos, nunca hemos dado la orden de torturar a nadie, de llevar a cabo una masacre, de utilizar al ejército para reprimir al pueblo, en todo este tiempo que llevo. ¿Por qué no se compara con la actuación de otros gobiernos en violación de derechos humanos? Además, yo ya termino en 2 años. Lo que estoy haciendo es que los que me van a sustituir, sea un hombre, sea una mujer, pues no lleguen sin elementos para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, que como se arraigó mucho, nos está llevando tiempo a enfrentarlo. ¿Por qué se arraigó? Bueno, porque no se atendieron las causas. ¿Qué se hacía con los jóvenes? Un ex rector de la UNAM los etiquetó como ninis, que ni estudian ni trabajan. Nunca se hizo nada por los jóvenes. No sé si ustedes se acuerdan de algún programa dirigido a jóvenes, a garantizarles la posibilidad de estudiar, de trabajo. Nada, nada. Entonces, se está atendiendo a los jóvenes, se le está dando más apoyo a los pobres. El presupuesto se está orientando de manera preferente a atender a los más necesitados. Todo esto ayuda mucho, porque la paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Esa es nuestra filosofía. Pero lleva tiempo. Entonces, ante el nivel de descomposición que existía, pues se requiere formar, además de la acción social, buenos policías, elementos, en este caso de la Guardia Nacional, profesionalizarlos, formarlos para el manejo limitado del uso de la fuerza, formarlos con respeto a los derechos humanos. Todo eso lleva tiempo. ¿Qué encontramos? Una policía federal podrida, construida pues por estos señores delincuentes. Entonces, si se terminaba el plazo en marzo del 24, pues de marzo del 24 a finales de septiembre que termino, pues hubiese yo podido salir. ¿Pero qué le dejo a los que me van a sustituir después de la elección presidencial? Estamos ahora en Hacienda reestructurando deuda del 2025. Ya no voy a estar, pero no quiero que pase lo que sucedió al término del gobierno de Salinas, que dicen los de Zedillo que Salinas le dejó la economía prendida de alfileres. Y para defenderse, los salinistas dicen, sí, te la dejamos prendida de alfileres, pero tú le quitaste los alfileres. Entonces, no es dejarlo con alfileres, no, una economía sólida, porque es la reestructura de deuda para el 25, para que el que llegue no tenga que dedicar el presupuesto a pagar deuda. Bueno, es algo parecido en este caso. Por eso celebro la actitud de los legisladores y ojalá y los senadores actúen de la misma manera, que hagan a un lado la politiquería, las banderías partidistas y pongan por delante el interés de la gente, el interés del pueblo, de que haya seguridad, que haya paz. Además, que no sean hipócritas, porque hay estados, 19 estados, donde al día de hoy hay más elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa y de Marina que policías municipales y estatales. Y me llama también mucho la atención que los gobernadores no den su punto de vista de los que votan en contra. ¿Cómo es ese doble discurso? A ver, ayúdame con elementos de la Defensa, con los elementos de Marina, pero no quiero que sea legal. Yo espero que pues en el Senado se apruebe este cambio, que es ampliar el plazo, que se consolide la Guardia, que además se analice que así está en otros países, así está en Francia, así está en España, así está en Italia, pero desde hace décadas. La Guardia Civil Española yo creo que tiene como 150 años y dependiendo de las Fuerzas Armadas, y en América Latina y en todos lados. Pero además, nuestro ejército es un ejército surgido de un movimiento revolucionario, está integrado por hijos de campesinos, de obreros, es pueblo uniformado. Ayer me decía una persona que en el debate, un legislador opositor pregunta en la tribuna, si
ustedes enfrentaran un problema de tránsito, enfrentaran un accidente de tránsito, ¿les gustaría que les fuese a auxiliar el ejército? Eso fue lo que él planteó. Fíjense en qué realidad anda. ¿Qué contestó la mayoría de la gente? Los legisladores. Sí. Pero yo hago la pregunta al pueblo, y no solo porque conozco los sentimientos de la gente, porque a eso me dedico, a recoger los sentimientos del pueblo, sino ahí están los datos del INEGI. Ahora que la Comisión de Derechos Humanos no impugnó lo de la Guardia Nacional, ahí se pusieron furiosos, y viendo la justificación, que está muy bien hecha, de la Comisión de Derechos Humanos, se apoyan en una encuesta del INEGI. A ver si la pones. Confianza de la sociedad en instituciones y actores. Es del 21 y del 19 y del 21, porque creo que la hacen cada 2 años. No ha salido en mayo de este año, la del 21. Confianza. Primero, familiares. Ahí no hay variación. 86.8, 86.7. Escuela pública de nivel básico, cosa que celebro muchísimo, porque no les ha funcionado la estrategia de estigmatizar la educación pública. 79. Universidades públicas, 78.9 en tercer lugar. Cuarto, compañeros de trabajo, 73.1. Ejército y Marina, 71%. Vecinos, 70%. Hospitales públicos, 68.5. Voy a hacer una anotación al final, nada más me acuerdo. Bueno, empiezo, hago un paréntesis. Esto es a población abierta, es decir, a todos los mexicanos. Si esta encuesta se aplica por clases o estratos sociales, el resultado es otro. Pero este es México, somos todos. Es el que apenas estudió hasta el nivel básico y el doctor de nivel posgrado. Es el indígena y el multimillonario. Somos todos. Por eso estos resultados. Y muchos se sorprenden, pero es que aquí está la opinión, no solo de los que leen las columnas de los periódicos o las opiniones de los intelectuales orgánicos. Es todo el pueblo. Organismos autónomos, 67.5. Guardia Nacional, 65.3. Instituciones religiosas, 61.5. Comisión de Derechos Humanos, 60.3. Organizaciones no gubernamentales, ONG, 59.4. Gobierno federal, 54.1. Instituciones electorales, 53.1. Medios de comunicación, 51.5. Servidores públicos, 48.3. Gobiernos municipales, 47.1. Aquí también voy a hacer otro paréntesis. Estos gobiernos les va mal porque son los más cercanos a la gente. Y a veces, pues son malos gobiernos. Además, como están cercanos a la gente, pues son los más escrutados, los más evaluados. Porque aquí sí que las banquetas son muy angostas. Entonces saben muy bien qué hace el presidente municipal o la presidenta municipal. Entonces, y si se dedican nada más a las fiestas y ya compraron rancho y ya tienen casas en otros lados, pues todo se sabe. Pero también son pues los que están más cerca de los problemas. Y mucha gente piensa que si está mal un municipio es por el presidente municipal. Y en abono a los gobiernos municipales hay que pensar que también están muy limitados de presupuesto. No le echan la culpa al gobernador, menos al presidente. Dice, no, es el presidente. Entonces, esto también hay que tomarlo en consideración. Luego, los empresarios, 46. Gobiernos estatales, bueno, aquí está más bajo, 45. Jueces y magistrados, 40. Sindicatos, 37. Ministerio Público, 36. Cámaras de diputados y senadores, 34. Policías, 33. Partidos políticos, primer lugar, 27. Eso es lo que opina el pueblo. Bueno, en el 21 era lo que opinaban. Hay que ver en las próximas. Pero esto demuestra, regresamos a la opinión de la gente sobre el ejército y sobre la marina. Muy bien, adelante. Nada más para acabar sobre este acuerdo, esta especie de coordinación que hay con el PRI, para aclarar si le ve futuro, si hay más Sí, el PRI o el PAN o cualquier partido. No quiero usar la palabra sumar, ni siquiera adherir, sino se dan coincidencias para beneficio del pueblo, son bienvenidas todas las alianzas. Nosotros no nos vamos a aliar con quienes se opongan al bienestar del pueblo. Nosotros queremos llevar a cabo una transformación y ya inició ese proceso. Entonces, que antes pensábamos de una manera y ahora ya cambiamos de parecer. Qué bien, es de sabios cambiar de opinión. En los procesos políticos, siempre tengo eso presente, los servidores públicos, los dirigentes, tenemos que pensar que el juicio histórico va a llegar o va a empezar a expresarse, a manifestarse cuando dejemos de existir, porque mientras tengamos vida podemos cometer errores o reivindicarnos. Además, no somos perfectos los seres humanos. La política es como caminar en la cuerda floja hasta que uno termina y hay que procurar. Y así es la historia. Hay gente conservadora, reaccionaria y termina como revolucionarios. Siempre pongo de ejemplo a José Clemente Orozco, gran pintor muralista. Era porfirista, se dedicaba al dibujo, a la caricatura. Y vayan aquí al Museo del Estanquillo, la colección que aportó Carlos Monsiváis. Y van a encontrar caricaturas, no sé si estén ahora porque las deben de estar cambiando porque es bastante el arte popular que donó Carlos Monsiváis. Pero hay una en donde Orozco dibuja de baja estatura al presidente Madero y a Porfirio Díaz como un gigante. Y pone algo así como el pigmeo queriendo enfrentar al gigante. ¿Quién iba a pensar que ese hombre, claro, inteligente, porque también lo que natura no da, Salamanca no otorga? O sea, hay quienes no cambian, me parece, pero la mayoría de la gente tiene posibilidad de cambiar. Entonces termina la revolución y ahí está Orozco con todo su esplendor, gran muralista, revolucionario. Y así hay casos de gente
progresista, revolucionaria, que terminan como conservadores extremos, casi fascistas, ya ustedes saben, ¿no? Entonces, en estos casos, pues todos tenemos oportunidad, capacidad para rectificar, no caer en la autocomplacencia y ser consecuentes y no perder la oportunidad de reivindicarnos, porque estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México. No aprovecharlo, optar por retrogradar, por defender la corrupción, el autoritarismo, el racismo, el clasismo, la discriminación. No, y que se piense pues también en los hijos, no hay que ser egoístas. Será, esta es mi postura, sí, nada más que como eres público, porque eres legislador o eres periodista famoso o eres intelectual, ya tu postura se la heredaste y le va a costar a tu hijo quitarse tu influencia. Entonces hay que procurar ser consecuentes, pero también somos libres, ¿eh? Ante todo somos libres. Sí, muchas gracias, presidente. Ya para acabar, sobre el festejo de hoy en la noche, si nos pudiera comentar respecto a los Tigres del Norte, si hay un estimado de cuánto cobraron por esta presentación de alrededor de 2 horas y media, 3 horas por ahí, sí. Y si contaría como pago en especie para la Secretaría de Hacienda en cuanto a impuestos. No, cobraron y se va a informar, nos dividimos los gastos, el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, y ellos aportaron, creo que contribuyeron con media hora más y también se dieron derechos y se les agradece y se agradece a las empresas productoras, porque es complejo, no solo es la presentación, esa se contrata y se presenta, pero la transmisión por lo general es de empresas, muchas veces extranjeras, y se habló con ellos y ayudaron, y una televisora, Televisa, va a tener una cobertura abierta, no creo que todo el concierto, y en el caso de las televisoras públicas, que no se pagó nada, nos dan oportunidad para que terminando el grito, sí en las públicas, aprovecho también para decirles, porque ahí viene lo mejor, porque con todo respeto yo sí le pedí, que me gustaría, como algunos, ¿no? Pues escuchar algunas canciones, ya las van a escuchar. Ya las vamos a escuchar. Entonces, y además, pues los artistas son libres y son autónomos y somos nosotros respetuosos de lo que ellos decidan. Fue una pues solicitud respetuosa. Sí pueden. Lo que sí nos mandaron a decir es que no cobran la transmisión pública. Estos son los canales del Estado, el 11, el 14, 22, no todo. Porque sí, Televisa, que también le agradecemos porque ayudaron a hacer los trámites, pero ellos sí tienen un acuerdo pues, de otro tipo, y ellos van a estar transmitiendo antes, porque el concierto inicia creo que 8:30 y se detiene cuando inicia la ceremonia del grito y luego continúa. Esa parte es la que aportaron, tanto en lo musical, en la actuación, como en la transmisión de estas canciones, que pues todas son muy buenas interpretaciones, buenas composiciones y muy buenas interpretaciones. Pero hay unas ahí que son clases de historia. Ya las van a escuchar. Ya las van a escuchar. Bueno, la compañera. ¿Tienes la caricatura? A ver, la de Madero. ¿Vemos la caricatura? La de Orozco. Ahí está. Este es Madero. Con su corona. Y acá está. Por fin. Los pigmeos pretenden continuar la labor del gigante. Pero cambió. Muy bien. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1 y de Diario Amanecer Estado de México. Con relación a lo que acaba de informar la secretaria de Seguridad Ciudadana de la liberación de los presos políticos, quisiera recordarle el 22 de abril, el presidente, usted dijo que iba a checar el tema de los presos políticos de Aguas Blancas. Mi pregunta va con respecto a eso, si en estas personas que van a ser liberadas el día de hoy se encuentran estas personas. El día de ayer, Hilario Mesino Acosta recibió un reconocimiento y, bueno, pues hizo alusión a esta solicitud que ha hecho el gobierno federal. Sí, ahora, nada más decir que nos consta de que todo lo relacionado con Agua Blanca fue un acto autoritario, sí, criminal, de represión, y no hay duda de eso. Pues yo tengo un testimonio, ya una vez lo expresé aquí, de cuando hicieron esa atrocidad de reprimir, y en todo lo que podamos ayudar. El único problema, y de corazón yo ofrezco disculpa a quienes están tardando en salir. Lo que les digo es que van a salir, porque son inocentes. Nada más que, aunque parezca increíble, son muchos los obstáculos, y aunque el presidente, aprobó una ley de amnistía, aún así hay que estar insistiendo. Pero les digo, la justicia, aunque pueda tardar, mientras estemos en el gobierno, va a llegar, va a haber justicia. No sé cómo está el caso de los compañeros.
Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, como dice el señor presidente, hemos estado trabajando en el caso de las personas que están adentro de la cárcel por el tema de aguas blancas. En uno de los casos sí tendrá pronto libertad. En los otros casos sí tenemos que esperar lo que hemos estado haciendo, las diversas procedimientos que tiene el juez al respecto o los jueces al respecto, pero sí hay esa noticia de que estaremos pronto ya a días de ver la salida de uno solo. Eso es lo que les puedo informar, y lo que sí es que, pues, a raíz del compromiso del presidente, nosotros hemos estado trabajando de la mano con el Poder Judicial y pues hemos avanzado con este caso. Me parece que todavía tenemos que esperar algunos meses para poder hacer todas las gestiones. No es por parte de nosotros, es un caso que está dentro del Poder Judicial. Ahora, tenemos algunos otros relevantes en los que sí estamos, así ha sido el compromiso hacia el señor presidente, a días de poder tener algunas libertades de casos importantes mediáticos. No hemos dejado de poder hacerlo, pero nosotros también queremos ser ahorita, en estos momentos ya que están tomando decisiones los jueces, ser un poco, discretos con las decisiones que toman, tener un poco de secrecía al respecto, pero no por mucho tiempo. Nosotros vamos a estar informando si es que no están cumpliendo también, con los procedimientos correctos. Hasta hoy va caminando. Pues eso sí les puedo decir, que van caminando varios de los asuntos mediáticos por buen camino, y bueno, hay que decirlo también por la exposición que se hace en la mañanera. Digamos que sí, y pues hay buenos compromisos. Y recordando pues que este caso pues es del 95, sí. ¿no? Que sí fue una masacre, como bien lo menciona el presidente. Sí, es que, miren, me lo comentó el subsecretario de Gobernación de ese entonces. Creo que era Gutiérrez Barrios, el secretario de Gobernación, y Arturo Núñez, subsecretario de Gobernación. ¿Eso fue en qué año? 95. No, creo que era, no, pero el que me lo planteó fue Arturo, no sé si era subsecretario o director, subsecretario. Sí, lo que no sé, porque si fue en el 94, sí era Salinas, nada más que ya no estaba Gutiérrez Barrios. Perdón, Salinas fue de 88 a 94. ¿Cuándo fue lo de Agua Blanca? A ver, 95, ya era Cedillo y era Esteban. Sí, y Figueroa era el gobernador. Sí, no sé, Arturo me platica de que a él le toca hablarle al gobernador y decirle: oye, es gravísimo esto, pero fue una emboscada. Y la respuesta del gobernador fue: ¿y qué querías? ¿Que yo los recibiera con flores? Eso fue lo que a mí me dijo Arturo Núñez. A partir de ahí salió Figueroa también, ¿sí? Y entró de Ometepec Ángel Aguirre. Oh, sí, pero fue eso. Entonces tengo ese testimonio. Independientemente de cómo hayan fabricado los expedientes, era evidente que fue una emboscada en contra de los campesinos. Porque pudieron haber hecho como los ministerios públicos que nos tocaban a nosotros, que metían la hoja, la máquina, y ahí nos cargaban todo el Código Penal. Entonces, independientemente de cómo lo hicieron, es indudable. Incluso creo que hasta la Corte hizo una investigación. Sí. Nadie debe estar en la cárcel, nadie, que sea inocente. Pero también, cuando se es luchador social, se sabe que estar en la cárcel por una injusticia, por un acto represivo, es distinto a estar en la cárcel cuando de verdad se comete un delito. Porque se encarcela a la persona, pero no está encarcelada la conciencia. Es distinto. Ahora invitamos a la familia Martin Luther King, que por cierto no van a estar con nosotros porque estuvieron un asunto personal, Martin Luther King. Y ahí lo detenían, que porque se pasaba un alto, iba a la cárcel, y lo que querían era que se amparara. Era un poco lo que querían cuando mi desafuero, yo me amparara. Mis opositores hasta pagaron la fianza. Dije: no, ¿cómo voy a amparar si no soy culpable? Entonces, de él aprendí de que la cárcel no es tan destructiva cuando se tiene la conciencia tranquila. No deja de ser prisión, pero es distinto. Entonces, Luther King no aceptaba amparos. Entonces, nos puede llevar tiempo, ¿no?, en estos casos, pero los vamos a sacar, los vamos a liberar. Aprovecho también para comentar que se dio hace unos días el caso del señor Félix Gallardo. ¿Por qué no lo explicas? ¿Pueden poner la lámina, por favor? Se trata de cumplir la instrucción del señor presidente de exponer en una lámina cuál es la situación médica de la persona privada de la libertad, Miguel Ángel Félix Gallardo. Él tiene 76 años, está ingresado en el Centro Estatal de Puente Grande, Jalisco. Actualmente se le han diagnosticado 22 padecimientos, entre los que destacan sordera izquierda y mala audición derecha, atrofia del globo ocular derecho y glaucoma en ojo izquierdo, carcinoma facial, hernia de disco, hipertrofia de próstata benigna, vértigo de larga evolución, esofagitis, ansiedad y depresión crónicas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, tuberculosis pulmonar latente, neumonía adquirida en el reclusorio. Él, por prescripción médica, toma todos estos fármacos que aparecen en la lámina: Renacet, Notropil, Nexium, Pemix, Pregambalina, Ilium Fantamo, Dimotolo Dálmico, Metmorfina, Ketorolaco, aspirina, en fin, los medicamentos que están aquí. El 25 de agosto de este año, el encargado de la coordinación del área médica de la Comisaría de Sentenciados de Jalisco recomendó lo siguiente. Él recomienda un arraigo domiciliario, ya que su estado de salud requiere de atenciones que en el penal no se le podrían brindar. Por ejemplo,
registro, atención especializada constante, vigilancia estrecha, supervisión, en fin. Actualmente es atendido de manera permanente por el área médica, así como por especialistas de segundo y tercer nivel. Adelante. Él se encuentra detenido en el Centro Estatal de Readaptación Social, como decíamos, en Puente Grande. Cuenta con 2 sentencias, una de 40 años por los delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, otra más que deberá cumplir de 37 años derivado del homicidio del agente de la DEA México-estadounidense Enrique Camarena. La decisión del juez, que fue esa la que nos acaba de llegar, la que tienen los medios de comunicación, un ordenamiento de libertad condicionada en reclusión domiciliaria con monitoreo electrónico, es decir, con un brazalete. Al momento, la situación es que no sabemos cómo concluirá la impugnación interpuesta por parte de la Fiscalía General de la República. En resumen, la decisión sobre la salida o no de este interno corresponde al Poder Judicial y pues también a la Fiscalía General de la República y al seguimiento que se lleva. Nosotros he dado la instrucción para que en el penal se le den todas las atenciones médicas que requieren, pues no solamente este interno, sino todos los que ahí permanecen. Entonces, esa es la instrucción que se ha dado al respecto. Porque no debemos ocultar nada. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. A partir de que se dio a conocer esta decisión de un juez, empezaron nuestros adversarios a cuestionarnos como si fuese una decisión nuestra, cuando es una decisión del Poder Judicial. Y vino también la información, o se dio a conocer información sobre los vínculos de este señor, que hasta eso me cuestionaron, porque le dije señor. Claro que le voy a seguir diciendo señor, como tengo que respetar a todos. Sobre lo del señor finado Camarena. Sí. Y entonces hoy vimos este asunto y estamos pidiendo tanto a la Fiscalía como al Poder Judicial que se actúe con apego estricto a la legalidad y que se tome en cuenta que independientemente de lo jurídico, nosotros tenemos que cuidar el prestigio de las instituciones de México, el prestigio del Estado de México. Entonces, en libertad, el Poder Judicial, la Fiscalía, y en el caso de que la Fiscalía tenga la razón, o sea, que proceda su recurso y el juez determine que debe de continuar en prisión, nosotros tiene ya instrucciones, y lo acaba de decir la secretaria, de brindarle la atención médica y no en exclusiva, sino mejorar todos los servicios médicos de todas las cárceles federales. Ese fue el acuerdo que tomamos, de modo que si se resuelve de que se va a quedar y dada su situación de salud, va a estar atendido en el caso de que proceda el recurso de la Fiscalía. Eso lo quería aclarar. Y vamos a actuar con mucho cuidado, por eso lo hago público, porque están como sopilotes esperando cómo dañarnos. Y lo peor, cómo dañar las instituciones y aún más, cómo dañar a México. Aunque ya siempre lo hemos dicho, una cosa es México y otra cosa es el gobierno. México está por encima del gobierno, es como la patria, no está al mismo nivel del gobierno. La patria es todo, pero sí aclarar esta situación. Ya, sería todo. Bueno, gracias. ya nos vamos, nos vemos en la noche. Si no, no vamos a tener suficiente fuerza para el grito. Sí, decirle a los habitantes de Baja California Sur, Guerrero Negro, Isla de Cedro, Baja California Norte, Bahía Tortuga, fue ayer el encargado del despacho de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, estuvo ayer, y estuvo el secretario de Marina, el almirante Ojeda, y estuvieron la gobernadora de Baja California y el gobernador de Baja California Sur, Marina y Víctor, estuvieron. Y decirles que ya dimos la instrucción de que se reparen los caminos, en especial a los de Bahía Tortugas, que ya va a terminar la veda, y ellos viven de la langosta y tienen que sacarla porque es de exportación y está en mal estado el camino, que ya di instrucciones para que se repare de inmediato. No solo ese camino, sino otros caminos y todo el auxilio para la población damnificada de las dos Baja California. Sí, pero ya se está viendo, ya me están dando el informe. El coordinador de pesca ya está en contacto con la gobernadora de Baja California. Ya, nos vemos en la noche.